buenos días familia Chiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un arroz con costilla de cerdo. La verdad tenía ganas de hacer otro tipo de arroz, pero solamente tenía costilla de cerdo, así que decidí prepararlo y mostrarles cómo queda. Lo primero que vamos a necesitar va a ser 1 libra de costilla de cerdo. Esta ya está troceada. Si tú quieres incluso la puedes partir un poco más. Y luego lo que vamos a hacer es sencillamente sazonarla antes de sellarla. Yo solamente la voy a sazonar con un poquitico de sal y un poquitico de pimienta. Acá mezclo muy bien, si ustedes quieren le pueden poner también un poquito de ajo y la dejan reservada un momentito. Ahora vamos a continuar con todas las verduras, vamos a hacer el sofrito. Yo estoy usando media cebolla blanca, pero ojo, esta cebolla es muy grande, así que puedes utilizar hasta una cebolla completa y la vamos a cortar en cuadritos bien pequeñitos. Reservamos, pero antes vamos a volver a pasar el cuchillo hasta ponerlo bien finito todos estos cortes de cebolla. Ahora vamos a repetir el proceso con un cebollín, cebolla larga, cebolla de verdeo o como tú le conozcas, y la vamos a cortar finamente y la vamos a reservar en el mismo recipiente donde reservamos la otra cebolla. Ahora es momento de cortar finamente medio pimentón. Lo vamos a cortar bien chiquitico y vamos a reservar. Puedes usar pimentón verde también si tienes. Ahora es momento de cortar el tomate. Yo estoy usando un tomate muy grande, lo estoy cortando bien finito. Y adicional tenía acá unos tomaticos cherries que ya se me estaban como poniendo un poco viejitos. Así que los voy a usar para esta salsa. Estas son ideas como para aprovechar los alimentos que se nos puedan dañar más fácilmente. Luego vamos a cortar cilantro. Sí señores, bastante cilantrico. Y posteriormente, es opcional, pero yo lo voy a hacer. Voy a cortar zanahoria en cuadritos y se la voy a agregar. Otra opción súper importante que yo no pude hacer, arveja. Si tienes arveja, por favor, agrégasela a este arroz. Lo primero que vamos a hacer va a ser sellar las costillas. Entonces a fuego alto vamos a poner las costillas y las vamos a dejar por unos minutos hasta que se selle o se vea dorado por la primera cara. Y luego lo vamos a dejar a que se dore por la segunda cara. Posteriormente retiramos del sartén y es momento de agregar la cebolla. En esa misma sartén, no necesitas limpiarla. Posteriormente vas a agregar un ajo. Yo acá no lo corté, pero recuerden que ustedes pueden usar ajo en polvo o un ajo triturado como yo lo agregué acá a la mezcla. Pasado unos 3 o 4 minutos, la cebolla ya se ha pochado, ya ha cambiado de color y es momento de agregar el pimentón y el tomate. Vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. La idea es que este sofrito nos quede bien delicioso, así que vamos a agregar especias a nuestro gusto. Yo estoy poniendo pimienta, estoy poniendo achiote molido porque ustedes saben que yo amo el achiote, y estoy poniendo cúrcuma. Si ustedes quieren pueden poner comino, si ustedes quieren pueden poner un poco de páprica, de color, de sazonador, el que ustedes quieran. Y luego vamos a poner también el cilantro, pero el cilantro molido yo pongo la mitad. Posteriormente vamos a agregar también un poco de sal, luego vamos a seguir salpimentando, pero en este momento agrego la primera parte de la sal y es momento también de poner agua. Yo estoy usando un poquito más de medio pocillo de agua. Lo vamos a dejar a que esto tome temperatura y poco a poco va a empezar a crearse nuestro sofrito a fuego medio de 5 a 7 minutos. Tú te vas a dar cuenta que se va a ir formando todo el sofrito que queremos. Esto tiene muchísimo sabor en este momento. Luego vamos a integrar las costillas, incluyendo el jugo o el caldo que boten estas costillas. Agrégaselo al sofrito y así como está vamos a dejar estas costillas a que se cocinen un poco, pero antes vamos a integrar también las zanahorias. Luego vamos a tapar. Si tú tienes una tapa, utilízalo, si no, ponle un poco de papel aluminio y lo vamos a dejar cocinar de unos 15 a 20 minutos, chequeando que no se nos vaya a ir quemando. Después de los 20 minutos, este es el resultado. Las costillas ya las miré, están blandas. Les hace falta muy poquito, pero ya está a punto y este es el momento de integrar el arroz.
Como les dije, si están usando arveja fresca, lo pueden integrar en este momento dependiendo del arroz. Yo estoy usando arroz parborizado, un arroz que ya viene precocido, es decir, que la cocción de este arroz va a ser mucho menor a un arroz normal. Así que tengan en cuenta todas estas medidas, porque para el arroz parborizado voy a utilizar la misma cantidad de arroz, 2 de arroz, 2,5 de agua. Necesitamos que el arroz nos quede un poquito más caldudito. Si estás usando el arroz normal, vas a usar por 2 de arroz casi 4,5 a 5 de agua para que te quede un poco más caldudito. Luego rectificas la sal, integras muy bien todos estos ingredientes y ahora es momento de, así como está, dejarlo 5 minutos a fuego medio bajo. Luego que han pasado los 5 minutos, pues va a ser tan sencillo como taparlo y dependiendo del arroz que vayas a usar, vas a dejar de 10 a 20 minutos a fuego bajo. Cuando han pasado unos 10 minutos yo lo destapo y lo que hago es integrar el resto del cilantro para que tome un poquito más de sabor, lo vuelvo a tapar y lo vuelvo a dejar el tiempo restante. Y este es el resultado final. Díganme si esto no se ve delicioso. Queda un arroz muy rico, es un arroz muy sencillo de hacer. Y bueno, la idea es hacer también recetas rendidoras y créanme que esta es una de ellas. Te va a rendir muchísimo este arroz. Y si a ti te ha gustado esta receta, pues yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like. Y bueno, mis corazones, yo siempre pruebo cada receta, les aseguro que esta les va a encantar, les va a fascinar. La costilla es una parte que tiene muchísimo sabor, así que ya se pueden imaginar cómo queda este arroz de delicioso. Yo les envío un beso grandote, muchas bendiciones y quédense en casa, ya saben, sigamos cocinando, sigamos disfrutando en familia y recuerden también que al final siempre tenemos todas las cantidades e ingredientes usados y también recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo les envío un beso grandote y muchas bendiciones. Chao. Para